Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Continuamos caminando en este tiempo de Cuaresma, tiempo en el que la Iglesia nos propone vivir de una manera especial, con hondura espiritual, caminando individualmente, cada uno a su tiempo, en su momento, pero como Iglesia sinodal, porque somos un grupo de personas que decidimos preparar nuestro corazón para vivir la Pascua del Señor, aquel momento de mayor entrega de Jesús, con un corazón de carne. Te invito a comenzar este momento de reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te voy a compartir la oración que recé en el momento que comencé a preparar el tema del día de hoy. Ven Espíritu de Dios, abre los cielos y derrama tu fuego en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Auxíliame, ayúdame a encontrarme con mi Padre, con aquel que me ama, con aquel que me soñó y me sueña, con aquel que me tiene en sus manos tal cual un alfarero, dedicando su tiempo a mi creación, dándome forma, contemplándome, modelándome con mucho amor. Amén. Te propongo en este domingo, antes de iniciar la lectura del Evangelio y antes de que hagas tu oración personal, que busques la canción Espíritu del intérprete Jesús Cabello para que te prepares para la oración, que escuches esa bella canción de una forma cómoda, sentado en una silla, respirando profundamente un par de veces, relajando tus tensiones, tus músculos y preparándote para un encuentro profundo y verdadero. De esa manera vamos a entrar a la oración iluminados por el Espíritu Santo, que es aquel paráclito que Jesús prometió entregarnos cada vez que lo invoquemos. Luego de meditar la parábola del Padre Misericordioso, la vas a encontrar en el evangelista Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, también conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Es una hermosa parábola. La escuchaste muchísimas veces, seguramente, la rezaste varias veces también, pero en este domingo la Iglesia te propone volver a ella, porque seguramente Jesús, en este presente tuyo, en estas circunstancias de vida que te toca vivir, va a tener algo para mostrarte, algo para decirte y seguramente algo que movilizará tu corazón. Te propongo, tal cual lo hace San Ignacio de Loyola con su espiritualidad ignaciana, que cuando leas el Evangelio lo hagas de una manera lenta, no de corrido, lenta, tomándote el tiempo, de forma pausada, prestando atención en los verbos, o sea, las acciones que San Lucas quiere hacernos ver en esta parábola. Leyéndola no solamente con los ojos y con la interpretación mental que podemos tener, sino con el corazón, con tu alma, aplicando los sentidos, viviendo lo que es palabra de Dios. Otra propuesta que es de San Ignacio de Loyola es rezar al modo contemplativo. Mientras vayas leyendo lentamente la parábola, aplicando tus sentidos, hacer como si estuvieras presente en la escena relatada, como si estuvieras en un rinconcito o en primer lugar, o sea, en el primer banco de la escena,
estando como presente. De esa manera vas a poder sentir y vivir lo que Jesús tiene para decirte. Toma nota en tu cuaderno de anotaciones espirituales, anota todo aquello que cuando leas, cuando proclames el Evangelio, por algún motivo te llama la atención, te llega más al corazón, te produce alegría, te produce enojo. Todo aquello que vos te movilice o por algún motivo te llama la atención, toma nota. Porque todo aquello que vos anotes va a ser la materia de oración con el Padre. Cuando tengas tu encuentro, vas a tener con qué charlar con Él. ¿Qué fue lo que te movilizó? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice la Escritura, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre decir: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Dios hace una declaración amorosa a Jesús, pero no solamente se la hace a Jesús, nos la hace a cada uno de nosotros que fuimos bautizados en el Espíritu y que lo acogemos a ese Espíritu en nuestra vida cotidiana. Por tanto, podés cerrar tus ojos y escuchar la voz del Padre decirte: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Ser consciente de esta triple declaración de amor te hace caer en la cuenta de que sos valioso y digno de amor, independientemente de tus acciones pasadas. Sentirte amado te va a dar confianza, te va a dar libertad, te va a dar seguridad. Más allá de la experiencia que hayas tenido de papá terrenal, pudo haber sido o es un vínculo extenso o fue muy breve, pudo haber sido una relación muy amorosa, todo lo contrario, pudo haber sido un vínculo carente o pudo no haber existido. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal, individual y particular de Padre terrenal. Pero todos nosotros, los cristianos, tenemos la posibilidad de conocer cómo es Dios Padre. Tenemos que darnos el regalo de saber cómo es Dios Papá, cómo nos ama, cómo nos tiene en sus manos y cómo nos acoge y protege. Esta parábola, la parábola del Padre Misericordioso, es una hermosa herramienta para que conozcas, profundices o sientas cómo nos ama Dios Papá. Vamos a ir viendo las distintas actitudes de los tres personajes principales de la parábola del Padre Misericordioso. Voy a ir compartiendo con vos todos aquellos puntos que yo fui anotando cuando recé este tema, esta parábola, esta palabra de Dios. El hijo menor es aquel hijo que le pide a su papá la parte de la fortuna que le corresponde por herencia, como si su papá hubiese fallecido. Todos sabemos que una persona recibe algo en herencia cuando sus padres fallecen. Este hijo menor decidió anticipar ese hecho. Podemos pensar o meditar todas aquellas cosas que el hijo menor habrá pensado antes de decidir. Habrá
pensado, no soy libre aquí. Día y noche trabajo bajo las órdenes de mi Padre y no puedo disfrutar o no puedo conocer lo que el mundo puede ofrecerme. Se enfrenta o se llama a su papá y le pide la herencia y decide marcharse a un país lejano, bien lejos de su entorno, bien lejos del lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer. Podemos imaginar el momento de la partida. Ese hijo menor cargando su fortuna, entusiasmado, orgulloso, tal vez contento, porque a partir de ahora haría lo que a él le pareciera correcto, lo que tuviera ganas. Se sentiría libre. La historia nos demuestra que tal vez ser libre no es hacer lo que me da la gana, porque seguramente o posiblemente ese hacer lo que me da la gana es lo que me lleva a la perdición, a la infelicidad, al perder todo y al sentirme solo tal vez. Podemos aquí preguntarnos, ¿qué hago con la fortuna que es mi vida? Con aquel regalo hermoso que amorosamente Dios nos obsequia, nuestra vida. ¿Cómo vivo mi realidad familiar, laboral, de amistades, con la comunidad parroquial a la cual pertenezco? ¿Soy generoso, generosa? Anoté un término aquí, soy mezquino, comparto mi vida, esa fortuna que tengo en mis manos la comparto, invierto mi vida según la voluntad de Dios, porque de algo tenemos que estar seguros, que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y para cada uno de nosotros Dios tiene una misión, tiene un sueño. ¿Conozco? ¿Alguna vez me puse a pensar lo que Dios soñó para mí? O en lugar de invertir, gasto, o peor aún, malgasto mi vida como me parece, haciendo lo que a mí me parece correcto, valiéndome de mis conocimientos, de mis capacidades, de aquello que a lo mejor me capacité, me preparé, sin poner mi vida en manos de Dios y a la luz de lo que Él sueña para mí. Tal vez me considero autosuficiente. Posiblemente hayamos experimentado o no aún el tocar fondo, como le tocó vivir al hijo menor, al punto tal que en un momento dice el Evangelio: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra pan mientras yo me muero de hambre? Podemos traducir o pensar nosotros: ¿cuántas personas, cuántos hermanos míos que viven a la luz del Señor, que tienen como centro de su vida a Jesús, viven de una manera alegre? A pesar de las situaciones que les toca vivir en la vida, tienen fortaleza, tienen esperanza, tienen alegría interior. Y yo aquí estoy mendigando con cuánta cosa el mundo me puede ofrecer. San Ignacio de Loyola tocó fondo cuando una bala de cañón, que él era un militar español, que le tocó participar en una guerra, y una bala de cañón lastimó su pierna.
tuvo que estar mucho tiempo convaleciente en cama, y ahí, cuando vio derrotada tal vez su vida, cuando su carrera exitosa se vio quebrada, conoce a Jesús. Ahí empieza a conocer a aquella persona que murió en la cruz por nosotros y se empieza a enamorar y comienza una nueva vida. Te propongo 2 preguntitas que te pueden ayudar en tu oración personal. ¿Tuve situaciones que me hicieron tocar fondo? ¿Qué sentí? ¿Y qué hice? ¿Qué actitudes tuve que se asemejan al hijo menor? ¿Tengo la humildad del hijo menor de reconocer, de volver y de pedir perdón? El hijo mayor es aquel que queda al lado de su papá, que sigue trabajando, haciendo lo que corresponde, lo que es necesario para la actividad del padre. Cuando el hijo mayor se anoticia del regreso de su hermano y se entera de que su papá decide hacer una fiesta de bienvenida porque ese hijo que se había ido, que estaba perdido, fue encontrado y volvió sano y salvo, se irrita. El hijo mayor siente lo diametralmente opuesto a su papá. Se enoja, se enfurece, reclama, al punto que le dice a su padre: yo llevo años sirviéndote y nunca hiciste una fiesta para mí. Y ese hijo tuyo que dilapidó tu fortuna, ahora regresa y tú haces fiesta. Había en el hermano mayor sentimiento de rencor, de desprecio para con el hermano, para con su papá tal vez. El hijo mayor, si bien no se fue de al lado de su papá, y hacía lo correcto, lo que corresponde, colaboraba con él, tal vez estaba alejado del padre, cumplía con su padre, pero tenía ese vínculo no de padre e hijo tal vez, sino aquel vínculo de jornalero o de empleado y patrón. Aquí te comparto 2 preguntas que podés hacerte si te ayudan en tu oración. ¿Me vinculo con Dios Padre como un hijo o como un empleado que cumple y reclama? ¿Qué situaciones me producen ira? El Padre misericordioso. El Evangelio no dice nada de lo que el padre siente cuando el hijo menor decide partir. Podemos imaginarnos lo que pudo haber sentido ese papá, pero sí alude cuando el hijo regresa y dice el Evangelio: estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Con esa frase de pocas palabras puede expresar una vida de espera, vida que tuvo el Padre misericordioso, con esperanza vivía, lo esperaba a su hijo. El Padre estaba alerta, atento a su regreso. Dice que el Padre misericordioso se enterneció, término que deriva de ternura, de compasión, la misma que debe haber tenido Dios cuando veía cómo vivíamos seres humanos en la tierra. Y por decisión de la Divina Trinidad decidió enviar a su Hijo amado
ayudarnos a vivir. Era tanta la alegría del padre por haber recuperado a su hijo sano y salvo, que le dio lo mejor. Cuando lo divisó, dice la Sagrada Escritura, corrió, se le echó al cuello y lo besó. Primero que nada, el padre le dio lo mejor. Le dio amor, le dio abrazo, le dio cercanía, le dijo tal vez lo que vos te puedas imaginar en ese abrazo, al oído de su hijo. Lo material vino después. La ropa, las sandalias, el anillo, el animal asado para compartir. El padre, como todo ser humano que ama, da lo mejor que tiene. ¿Busco amar y dar lo mejor de mí? Cierro mis brazos sosteniendo mi fortuna, que es mi vida y toda la fortuna, el mejor material que puedo llegar a tener, para hacer con ella lo que me dé la gana, lo que a mí me haga sentir bien, sin pensar en lo que puede afectar a mi entorno. O todo lo contrario, abro los brazos, imagen indiscutible de que hace soltar lo que nos ata, y hago como el Padre misericordioso de abrazar, contener, sanar, amar. Jesús, con esta parábola, nos quiere mostrar cómo es el vínculo de amor que tiene Dios con cada uno de nosotros, sus hijos. Vínculo que no requiere contraprestación. Es un amor verdadero, que va a estar con los brazos abiertos, esperándonos siempre para darnos un abrazo, para demostrarnos amor. Solo nosotros tenemos que tomarnos estos momentos de oración, de conocer la palabra de Dios, de meditarla, de hacer silencio para escuchar lo que Jesús tiene para decirnos, tiene para mostrarnos. Cuando nosotros volvemos a Dios y nos abraza, nos lo hace para agrandar, para agrandar la fiesta de hijos de Dios, porque no hay mejor regalo para nosotros los cristianos sabernos, pero fundamentalmente sentirnos hijos de Dios. Te invito, luego de hacer tu oración personal, y en el caso de haber identificado aquella situación, aquel vínculo que tal vez necesite ser profundizado, ser mejorada, que te propongas una meta, un compromiso, pequeño, no importa, pero que te lo propongas y que lo experimentes, que lo hagas, para que de esa manera vivir más al modo del Padre misericordioso. Que la Virgen María, que es madre y fue y es la primera discípula, te acompañe en este camino cuaresmal. Que tengas, deseo de corazón, que tengas un profundo encuentro con Dios Padre misericordioso.